Unidad de Radio y Televisión, Universidad Mariana, presenta. Bienvenidos a Derecho para Todos. El tema de hoy es de suma importancia. Vamos a revisar y analizar todo lo concerniente al contrato de trabajo. ¿Qué es contrato de trabajo? ¿Cuál es su clasificación y cuál es su importancia? Y principalmente, ¿cuáles son los derechos que se salvaguardan en su celebración? Así que, bienvenidos. Un contrato de trabajo es un acuerdo bilateral, es decir, celebrado entre dos partes, el trabajador y el empleador. ¿Con qué finalidad? La prestación efectiva de un servicio. ¿A cambio de qué? De una remuneración denominada salario. Este contrato de trabajo tiene efectos jurídicos tanto para el empleador como el trabajador, es decir, es ley para las partes y es obligatorio su cumplimiento y su acatamiento. Es plenamente vinculante para ellos y es un pleno respaldo para el trabajador frente a su posible desvinculación y tiene el acervo probatorio que se puede llegar frente al contrato escrito que permite corroborar la existencia de un contrato de trabajo. Es entonces que el contrato de trabajo se configura un verdadero instrumento de protección de los derechos laborales. El Código Sustantivo de Trabajo establece la siguiente clasificación de contratos de trabajo. En ellos se clasifican según su forma y según su duración. Según su forma se clasifican en contratos verbales y escritos y según su duración, es decir, por el tiempo que dura el contrato de trabajo, se clasifican en contratos a término fijo inferiores a un año, contratos a término fijo que no superan los 3 años, contratos accidentales o transitorios, contratos de obra o labor específica. Todos estos tienen características particulares y están reguladas dentro del ordenamiento jurídico colombiano. ¿De qué depende su clasificación? De las necesidades que establezca el empleador para las posibles vinculaciones. Todos tienen la misma validez jurídica, entonces es erróneo y es falso aducir que el contrato verbal no tiene efectos jurídicos o que el contrato a término indefinido es mucho más garante que el contrato a término fijo. Todos tienen características particulares y depende de esas necesidades propias, tanto del empleador como el trabajador, para su celebración y principalmente para su obligatorio acatamiento. Los contratos verbales, por supuesto que son válidos jurídicamente. Sin embargo, tal vez existe el pequeño inconveniente en estos términos en el sentido de que los efectos jurídicos del contrato verbal se extienden a los mismos que tiene el contrato escrito. La clara distinción o diferencia entre el contrato escrito o el contrato verbal reza en el acervo probatorio, mientras en el contrato escrito ya se estructura la prueba que efectivamente es el contrato que puede allegarse al juez para dar convicción de la existencia de un contrato de trabajo. En el contrato verbal no tenemos una prueba aún veraz de que permita corroborar la existencia del contrato. Es entonces que la dificultad de este contrato implica en materia probatoria, mientras en el contrato escrito ya nace la prueba, en el contrato verbal aún no tenemos estructurada la prueba. Los efectos jurídicos del contrato verbal son los mismos, es decir, son válidos legalmente en Colombia. Sin embargo, existe una cultura errónea y equivocada de que el contrato verbal no tiene validez. Tiene los mismos efectos jurídicos que el contrato escrito. Sencillamente para el empleador suele ser mucho más sencillo celebrar un contrato verbal, en el entendido que si se actúa de mala fe y con actos de temeridad, tendrá que probar la existencia del contrato verbal, al aducir que no existe una prueba documental. Sin embargo, es plenamente válido allegarse por cualquier medio de prueba, como lo establece el artículo 54 del Código Sustantivo de Trabajo, lo cual a través de cualquier medio de prueba puede llevarse a convencer efectivamente al juez de la existencia del contrato verbal. Estamos viendo Derecho para Todos.
a todos los profesionales del derecho para que se acerquen a nuestra institución y puedan conocer de primera mano todos los beneficios que esta maestría les puede brindar. ¿Por qué decidí estudiar aquí en la Universidad Mariana? Porque es una universidad de prestigio, además porque es la única universidad a nivel regional en nuestro departamento de Nariño que tiene esta maestría y que nos sirve como base fundamental para nuestra carrera profesional en énfasis en el derecho público para aplicar a todas aquellas instituciones que nos sirven para nuestro desarrollo como personas y como profesionales. Cordialmente invitados, las inscripciones están abiertas, la Universidad Mariana los espera. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto Mirada Sur. Invitamos a todos los profesionales del derecho para que se acerquen a nuestra institución y puedan conocer de primera mano todos los beneficios que esta maestría les puede brindar. ¿Por qué decidí estudiar aquí en la Universidad Mariana? Porque es una universidad de prestigio, además porque es la única universidad a nivel regional en nuestro departamento de Nariño que tiene esta maestría y que nos sirve como base fundamental para nuestra carrera profesional en énfasis en el derecho público para aplicar a todas aquellas instituciones que nos sirven para nuestro desarrollo como personas y como profesionales. Cordialmente invitados, las inscripciones están abiertas, la Universidad Mariana los espera. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto Mirada Sur. Continuamos con Derecho para Todos. En Colombia se permite elaborar a partir de los 15 años de edad, es decir, existe una prohibición expresa que menores de 15 años puedan celebrar un contrato de trabajo. Sin embargo, existen unas características propias de este tipo de vinculación. Aparte de ello, establece el Código Sustantivo de Trabajo que se debe tener una autorización expresa del Ministerio de Trabajo y el permiso de los padres o a su vez representantes para que los menores de 15 años puedan celebrar un contrato. Esto nos permite sobreentender que tienen el mismo reconocimiento salarial, lo cual no puede ser inferior al salario mínimo. Debe también extenderse el reconocimiento prestacional, los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, es decir, el aporte de salud, el aporte de pensión y el aporte de riesgos laborales. Se extienden los mismos derechos que se contemplan y que se reconocen en un contrato de trabajo que se celebra con mayores de edad. Todo en protección de esos derechos laborales para los menores trabajadores.
El contrato a término fijo tiene unas características particulares. Una de ellas es que si no se preavisa en un término no inferior a 30 días, él se prorroga automáticamente. Este tiene 3 prórrogas. La primera prórroga, a la luz del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, se extiende por el mismo tiempo o el mismo periodo que se pactó inicialmente. La segunda prórroga también se extiende a este mismo tiempo de duración. Y la tercera prórroga se establece que ese tiempo de duración no podrá ser inferior a un año. Es decir, este contrato sí nos permite garantizar la estabilidad y la continuidad y la permanencia de este trabajador en su lugar de empleo a través de estas 3 prórrogas. Sin embargo, si el empleador preavisa por escrito, de forma verbal, por escrito para efectivamente lograr probar, este contrato pues ha terminado. ¿Cuál es la causal? El vencimiento del plazo inicialmente pactado. Ahora, es una característica muy particular y muy propia del contrato a término fijo, a distinción de otra clase de contratos que tienen características distintas, como por ejemplo el contrato indefinido, cuyas características son diversas, y el contrato de obra o labor específica, donde su tiempo de duración es mientras dure la obra o la labor específica, el contrato accidental o transitorio, donde su duración no puede superar los 30 días. No es una figura propia de esta clase de contratos, sencillamente se extiende al contrato a término fijo inferior a un año, lo cual permite que el trabajador continúe prestando un servicio al servicio y a favor de ese empleador durante estas 3 prórrogas. 3 prórrogas contempladas dentro del Código Sustantivo de Trabajo, garantizados desde el principio de estabilidad, continuidad y permanencia de los trabajadores. El contrato a término indefinido, las características particulares es que no se establece una fecha de duración. Tiene y parte de un extremo de inicio, pero no sabemos o no sobreentendemos su fecha de terminación o finalización. Es entonces que una característica solemne de este contrato es que este va a durar mientras subsistan las causas que le dieron origen. Esto no significa que no existan causales para terminarlo, pero si no aducimos y no justificamos garantizando un debido proceso las justas causas para su terminación, aducimos frente a una desvinculación sin motivación real para este trabajador. Mientras el contrato a término fijo sí parte de extremos laborales, tiene su fecha de inicio y se establece su fecha de finalización. Además, también entrábamos a analizar que ese contrato a término fijo inferior a un año se extiende a 3 prórrogas de duración. No es una figura propia del contrato a término indefinido. Entonces tenemos 2 clasificaciones: contratos a término fijo y contratos a término indefinido, cuyas características son diversas, todas en camino a proteger los derechos de los trabajadores. Estamos viendo Derecho para Todos. Invitamos a todos los profesionales del derecho para que se acerquen a nuestra institución y puedan conocer de primera mano todos los beneficios que esta maestría les puede brindar. ¿Por qué decidí estudiar aquí en la Universidad Mariana? Porque es una universidad de prestigio, además porque es la única universidad
a nivel regional en nuestro departamento de Nariño que tiene esta maestría y que nos sirve como base fundamental para nuestra carrera profesional en énfasis en el derecho público para aplicar a todas aquellas instituciones que nos sirven para nuestro desarrollo como personas y como profesionales. Cordialmente invitados, las inscripciones están abiertas, la Universidad Mariana los espera. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Invitamos a todos los profesionales del derecho para que se acerquen a nuestra institución y puedan conocer de primera mano todos los beneficios que esta maestría les puede brindar. ¿Por qué decidí estudiar aquí en la Universidad Mariana? Porque es una universidad de prestigio, además porque es la única universidad a nivel regional en nuestro departamento de Nariño que tiene esta maestría y que nos sirve como base fundamental para nuestra carrera profesional en énfasis en el derecho público para aplicar a todas aquellas instituciones que nos sirven para nuestro desarrollo como personas y como profesionales. Cordialmente invitados, las inscripciones están abiertas, la Universidad Mariana los espera. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Continuamos con Derecho para Todos. En todos los contratos de trabajo deben reconocerse prestaciones sociales como garantías propias por la celebración del contrato de trabajo. Es entonces que en cuyos contratos la duración no supere, ejemplo, los 90 días, debe reconocerse de forma proporcional, tanto el salario correspondiente a las funciones conforme a la cantidad y a la calidad de trabajo que se esté desarrollando, como el reconocimiento de sus prestaciones sociales que se extiende al auxilio de cesantías, a la prima de servicio, también a sus vacaciones, auxilio de transporte, dotación de calzado y vestido de labor. Estas son garantías propias de los contratos de trabajo que indistintamente si se celebra por 30, 60 o 90 días deben entrarse a reconocer proporcional al tiempo de servicio prestado.
El artículo 123 de la Constitución Política establece una clasificación de los servidores públicos. Entre ellos los clasifica como trabajadores oficiales, empleados públicos y miembros de las corporaciones públicas. Efectivamente, los trabajadores oficiales celebran contratos de trabajo, no contratos fictos. ¿Por qué? Porque tienen características esenciales del contrato de trabajo, como cuáles, como la prestación personal de un servicio, es decir, intuite persona, es ese trabajador oficial quien presta el servicio. Tiene también el reconocimiento que es su salario y el elemento de la subordinación o dependencia del empleador. Todo en el marco del decreto 2127 de 1945. A través de un contrato, ese trabajador oficial puede vincularse al ejercicio de la función pública con la finalidad de prestar un servicio con la satisfacción de los intereses estatales. Los contratos de trabajo convergen desde un principio protector para los trabajadores, todo en aras de buscar un equilibrio entre el empleador y el trabajador. Sin embargo, existen características particulares de cada contrato que tienden a proteger determinados derechos de forma más específica. Una de ellas es el contrato a término indefinido. Al no establecerse una fecha de duración, esto significa mayor garantía y mayor estabilidad para el trabajador, que no tiene la zozobra de que su contrato en un determinado periodo va a terminar y va a quedarse, en pocas palabras, sin empleo o va a quedar desempleado. Existe más garantía frente a esta clase de contrato. Esto significa que cuando se justifique verdaderas razones o causas para su terminación, pues el trabajador va a ser desvinculado. Sin embargo, para el empleador existe una figura más garante para su celebración, que es a través de los contratos a término fijo, que parten de extremos laborales, tienen una fecha de inicio, una fecha de finalización y la principal causal de terminación de este contrato es el vencimiento del término, plazo o de duración de dicho contrato. Entonces, para el empleador, la figura más garante, tal vez que no con el ánimo de desarrollar un ejercicio interpretativo erróneo, pero sí que garantice esos derechos laborales tanto para el empleador como para el trabajador, hablamos del contrato a término fijo. Y para el trabajador, donde se materialice una verdadera estabilidad o el derecho a continuar prestando un servicio, se desarrollaría a través del contrato a término indefinido. Toda la luz del ejercicio constitucional y del reconocimiento legal de estos derechos laborales. El incumplimiento del contrato de trabajo con fundamento al artículo 61 del Código Sustantivo de Trabajo se acciona y se protege a través de la jurisdicción ordinaria de lo laboral. No es procedente agotar a través de mecanismos constitucionales porque existe la vía. ¿Y cuál es? Es agotar a través de la respectiva demanda que se acciona en un proceso ordinario laboral que depende si la competencia se va ante los jueces de pequeñas causas y competencias múltiples o los jueces de primera instancia. Esto depende de los valores que se entren a reclamar en lo concerniente a salarios, prestaciones sociales, pero la vía se debe agotar ante la jurisdicción ordinaria de lo laboral.